La paz del Señor Jesucristo. Deseo que todos ustedes se encuentren bien, gozando de la presencia del Señor en sus vidas todos los días y anhelando acercarse más a su presencia y andar en esos caminos maravillosos que el Señor ha preparado para nosotros. En medio de a veces circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, hasta en medio de los valles de sombra y de muerte. Independientemente de lo que vivamos como cristianos, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice la Escritura, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso les animo a seguir adelante, a buscar al Señor todos los días y ser fieles también en su congregación. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, venimos delante de tu presencia para rogarte que hables a nuestro corazón, que tu palabra venga a darnos algo fresco, algo nuevo, algo que venga a transformarnos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por favor, ven a discernir nuestros pensamientos, danos dirección, que aún en medio de aquellas partes de doctrina, de enseñanza que no estamos habituados a oír, Señor, vengas tú a dirigirnos y a pastorearnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos iniciando la segunda parte del mensaje sobre la piedad de Dios. El domingo pasado vimos sobre 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Solo vimos la primera parte. Dios, y vamos a ver solo la primera parte, fue manifestado en carne. Bueno, cuando está hablando que Dios fue manifestado en carne, porque dice, grande es el misterio de la piedad, y es interesante que aparezcan dos puntos ahí, ¿verdad? Los intérpretes, algunos han colocado en otras traducciones, por ejemplo en inglés, dice ahí, si no recuerdo mal, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe, dice, ¿verdad? O sea, el misterio en lo cual nosotros creemos, pero la verdad es que en el original aparece exactamente el misterio de la piedad. Ahora, como ya estudiamos juntos, la piedad tiene diferentes aplicaciones y la piedad tiene que ver con misericordia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se recuerdan que vimos en el Salmo 51, versículo número 1, cuando David, después de haber pecado, pidió piedad, que Dios tenga piedad. Y así hacemos nosotros también, ¿verdad? Tenga piedad de mí. ¿Qué estamos diciendo? Tenga compasión de mí, tenga misericordia de mí. Y se recuerdan el ejemplo que vimos en Mateo 18 de aquellos dos deudores. Dice, ten piedad de mí que yo te lo pagaré todo. Entonces, la connotación, por un lado, de la palabra piedad es misericordia y compasión y hasta perdón, ¿verdad? Pero también tiene otra connotación. En la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla, por ejemplo, de hombres piadosos. Hablando de Zacarías, él era un hombre justo y piadoso, dice. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí, por ejemplo, en el mismo, en 1 Timoteo y en 2 de Timoteo, Pablo utiliza mucho esa palabra piedad. Y por ejemplo, aquí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 2, dice, en el 1 está hablando sobre exhortar a la iglesia para que hagan rogativas, dice, o sea, oraciones, ruegos, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice en el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, independientemente de quién sea, para que vivamos quieta
y reposadamente. O sea que el gobierno que el Señor permita que se establezca en cada país, en aquella época eran imperios, ¿verdad? En la época de Jesús y antes de Jesús, nos permita, por lo menos a los que vivimos en el pueblo, a vivir en paz, o reposadamente. Y dice, en toda piedad y honestidad. Ustedes pueden ver aquí cómo está siendo usada esta palabra. No sé si yo les mencioné, pero en el griego la palabra piedad es eusebeia. Eusebeia. Y esa palabra, aparece aquí también en 1 Timoteo 2:2. En toda piedad está hablando también aquí como eusebeia. Es la misma palabra usada aquí, solo que en el contexto da a entender que debemos de vivir con reverencia y con respeto. O sea, una persona que es piadosa es una persona temerosa de Dios, es una persona reverente a Dios, una persona devota, ¿verdad? De hecho, también da a entender ese sentido, por ejemplo, en el versículo número 10, 2:10 dice, sino con buenas obras, hablando de las mujeres, en el verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, vean ustedes, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, lo que se estaba buscando y lo que siempre se ha buscado en la vida cristiana es que haya decoro, que no haya vanidad, petulancia, exageración. Una persona puede vestirse muy bonito, una mujer puede vestirse muy agradable, de todo, sin estar ostentando o manifestando vanidad, ¿verdad? Porque tenemos todos que arreglarnos. Yo estoy aquí con ustedes, no en fachas, ¿verdad? Trato de ponerme una camisa limpia, de arreglarme, de ponerme mi corbata. Eso no es vanidad. De hecho, en el Antiguo Testamento, el vestuario de los sacerdotes y del sumo sacerdote era algo extraordinario. Además que no cualquiera lo podía usar, solamente los sacerdotes, y el del sumo sacerdote solo él. Eran vestidos, trajes oficiales, trajes religiosos, sacerdotales, únicos, muy caros, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de oficios o de profesiones, sino de la honestidad que deben vivir en la relación a las mujeres. Y en el verso 10 dice, sino con buenas obras. O sea, la forma como se deben vestir es a través de buenas acciones, como corresponde a mujeres, escuchen, que profesan piedad. Aquí es otra aplicación. Como mujeres que profesan. ¿Qué es profesar? Bueno, profesar es declarar con mi fe, ¿verdad? Profesar es declarar quién yo soy o qué es lo que yo hago y qué es lo que yo creo. Por eso es profesar con mi fe. Y que profesan piedades, eso significa, pero aquí la palabra piedad es muy interesante porque es un poco diferente a lo que vimos en el 2:2 y aquí en el 3:16. En el 2:2 es eusebeia y aquí es teosebeia. Interesante, les voy a explicar. Aquí en el 2:10 es teosebeia. Teo en el griego es teo, Dios, y eusebeia es devoción, respeto o reverencia. Entonces, teosebeia lo que está diciendo es mujeres que profesan piedades, mujeres que son devotas a Dios. Personas consagradas a Dios, dedicadas a sus caminos. Eso es una persona piadosa, ¿entienden? Entonces, está claro, yo creo que no requiere tanto tiempo para esta cuestión, pero estas dos palabras usadas aquí en estos dos versículos, 1 Timoteo 2:2 y 2:10, no, a pesar de que es la misma palabra griega aquí, eusebeia, en el 3:16 del misterio de la piedad, no está hablando por eso es que algunos traducen el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra devoción, pero realmente no está hablando de la devoción cristiana, está hablando de la manifestación divina, ¿verdad? Porque dice, grande es el misterio de la piedad. Entonces aquí en este sentido, el eusebeia es
más que todo la divinidad. Aquí se puede traducir como grande es el misterio de la divinidad. O sea, por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio. Y ya lo consideramos en el domingo pasado. Entonces, está hablando de piedad, entonces, no solo de divinidad, sino también de la santidad divina, de la naturaleza de Dios. Grande es el misterio de lo divino, porque Él se hizo carne. Bueno, muy bien. Entonces, cuando estamos hablando aquí en primera de Timoteo 3:16, es el creador de todas las cosas, tomó un cuerpo. Por eso es que leemos en Hebreos 10:5 y dice, ofrendas y sacrificios por el pecado no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Eso es el misterio, que Dios se manifestó en carne. Y ese era el más serio problema entre los judíos para creer que Dios estaba ahí. Por eso creían que Él blasfemaba al decir que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Porque no estaban comprendiendo el misterio de la piedad. De hecho, eso continúa siendo un misterio. ¿Por qué? Porque no lo entendemos completamente, ¿verdad? No tenemos todavía la capacidad espiritual, porque el raciocinio no es suficiente. Es la capacidad y el entendimiento espiritual para entender o percibir, digamos así, el alcance, la proyección de esa manifestación. Porque ¿cómo es que el divino? Ahora, es muy fácil que el Dios que crió un cuerpo pueda también tomar un cuerpo y manifestarse, ¿verdad? Tampoco es complicado para él. Entonces el Creador tomó forma humana y se reveló al mundo, identificándose plenamente con el hombre, pero en su santidad. Él no dejó a un lado su santidad, Él no dejó a un lado su divinidad, no dejó a un lado su misericordia, que también se traduce como su gracia, que son prácticamente atributos divinos, pero también la riqueza celestial que es compartida con el ser humano. Y a través de esa manifestación divina, Él salvó al hombre que estaba en su condición deplorable. Estaba en una condición de lodo cenagoso y en el lago de miseria. Entonces, es algo sorprendente los métodos divinos. Podemos decir así que son fórmulas misteriosas. Las fórmulas de Dios, los métodos de Dios son misteriosos, como leímos en Isaías 57:15, que Dios es misterioso, ¿verdad? Que Él se esconde a través de, se protege o se esconde a través de algo, se encubre, ¿verdad? Y son métodos o fórmulas misteriosas, pero de una eficacia singular, o sea, de una eficacia incontestable. Por eso es que leemos en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Vamos juntos a leer ahí. 2 de Corintios capítulo número 8 y verso número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, escuchen, que por amor a vosotros, que por amor a nosotros, se hizo pobre. Esas son las fórmulas divinas, o sea, los métodos divinos que son muy eficaces. Dice, se hizo pobre siendo rico. O sea, viene ahí lo que hemos hablado tanto, que es que Él se despojó, se vació de lo que Él era para convertirse en lo que nosotros somos, para salvarnos. Y dice, se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza, vean ustedes aquí, que Él tenía de veras definitivamente que hacerse como uno de nosotros y llegar a la más baja condición del ser humano para poder llevarnos a su riqueza.
para que participemos de su santidad, para que seamos objeto de su misericordia, para que participemos de su naturaleza divina. Es lo que Pedro dice, ¿verdad? A través de la simiente de Cristo, el Espíritu de Dios que es dado a nosotros, somos participantes de la naturaleza divina. Y eso es un misterio y es un regalo. Por eso le llamamos también las riquezas de los cielos o las riquezas de Dios. Dice, para que en su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito sea el Señor. Entonces, de tal manera que aunque Dios, ahora vean ustedes, aunque Dios dejó su gloria, Dios se despojó de esa maravilla y Él tomó cuerpo humano, Él se escondió ahí detrás del cuerpo, pero Él, escuchen por favor, Él mantuvo intacta su santidad. Mantuvo inmaculada su santidad. O sea, en momento ninguno o en ningún momento, cuando Dios se hizo hombre, Él tuvo relación con el pecado. Él tenía contacto con los pecadores, comía con los pecadores y por eso lo criticaban y lo censuraban, pero en ningún momento el pecado entró en él, entró en él. A ustedes dirán, pero hermano, hay un versículo que dice que Él se hizo pecado. Momento, no es eso lo que quiere decir. Si estamos pensando que Él experimentó, que Él pecó, entonces estamos en un serio problema. Porque entonces Él no podría habernos salvado. Vamos a entender 2 de Corintios 5:21 en este momento específicamente. Entonces Él mantuvo su santidad intacta, o sea, Él no cometió ningún pecado. Y a pesar de que Él se hizo hombre, qué precioso esto. La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él tenía un cuerpo y una vida sin pecado. Por eso vale la pena que leamos otra vez, o mejor dicho, ahora, Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Una cosa es compadecerse de nuestras debilidades, porque Él las experimentó. Oigan ahora. Sino uno que fue tentado en todo, o sea, conoció todas nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, la naturaleza humana, pero sin pecado. O sea, Él en ningún momento tuvo comunión con el pecado, ni el pecado entró en Él, en ningún momento. Es más, existe una doctrina desde el año más o menos 200 después de Cristo, dentro del mundo cristiano, que decían que Jesús había llegado a ser el más terrible de los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido mal. 1 Corintios 5:21. Perdón, no es 1 Corintios, sino es 2 Corintios 5:21. Que Él se hizo pecado por nosotros y que llevó el pecado de todos nosotros. Entonces, si Él llevó el pecado de todos nosotros, Él llegó a ser el peor de los pecadores. Una cosa es lo que Pablo dice: yo he sido el peor o el mayor de los pecadores. Él sí puede decir eso, y cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que se ha convertido en una persona vil. Pero Él, Jesús, nunca se puede decir que Él llegó a ser el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque por lo siguiente, vamos aquí a ir a este pasaje, porque así, de esta manera, nosotros vamos a entender lo que les estoy diciendo. Vamos ahora entonces a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21.
Antes de ir ahí, vamos a Efesios. Se me está olvidando este texto que yo quería mencionar. En Efesios capítulo 5, verso 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué era una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Porque no era una ofrenda como la de Caín. Porque no era una ofrenda como de cualquier hombre pecador. Era la ofrenda de un hombre sin pecado. Pero entonces, pastor, ¿qué quiere decir que él se hizo pecado? Ahora vamos a esto. Porque es importantísimo para nuestra fe entender que nosotros entendamos claramente qué eso quiere decir. Entonces, ahora sí, vamos a 2 de Corintios 5:21. Dice el texto, muy conocido por todos nosotros, dice: al que no conoció pecado. Está hablando del Señor. Al que no conoció pecado. Escuchen, en toda su trayectoria desde que él nació fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él no tuvo la contaminación a través de la transmisión del pecado por el hombre, sino que él fue concebido en santidad, vivió en santidad y, escuchen por favor, murió en santidad. Murió en santidad. Mantuvo, como dijimos al principio, intacta su santidad. Pero entonces no estoy entendiendo cómo es que él tomó el pecado de todos nosotros. Sí, la va a entender ahora y va a ver qué fácil es esta cuestión. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Él lo hizo pecado. Y ahí está, pastor, él lo hizo pecado. Ahora, vean ustedes cómo Pablo utiliza estas palabras, porque dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿En dónde? En la cruz. Bueno, en toda la trayectoria de su vida hasta sus 31 años, hasta sus 33 años, él vivió sin pecado. Entonces quiere decir que en la cruz él pecó. No, de ninguna manera. Él como hombre no pecó, mucho menos en la cruz. Él se entregó como una ofrenda y un sacrificio de olor agradable, lo que dice Efesios 5:2. Y era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Ningún animal que no fuera perfecto podía ser sacrificado para un sacrificio de pecado, un holocausto, ¿verdad? O por un pecador que llegaba a pedir perdón por sus pecados, no podía ser cualquier ofrenda, tenía que ser perfecto. Entonces Cristo se entregó perfecto. Ahora, cuando dice aquí, por nosotros, ahí está el punto principal, por nosotros lo hizo pecado, porque lo que está diciendo ahí es que en la cruz, cuando Él fue crucificado, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Eso es diferente, pero Él mantuvo su santidad. Él sí sintió lo que nosotros podíamos sentir. Él fue tentado en todo, pero en sí mismo Él no pecó en ninguna de esas cosas, no cayó en ninguna de esas tentaciones. Y en la cruz lo que sí sucedió es que Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros, tomó nuestro pecado en la cruz. En otras palabras, tomó nuestro lugar de castigo. O sea, Él sí recibió el castigo que era por nosotros, debido a que Él era un hombre, pero un hombre perfecto y sin pecado. Por eso era una ofrenda agradable. Qué tremendo, ¿eh? Pero Él sí recibió el castigo. O sea, el castigo, como dice en Isaías 53, verso 10, el castigo que nos trae la paz, dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Isaías 53. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, Jehová lo hizo pecado, sujetándole a padecimiento, un padecimiento extremo que no era por Él, sino por nosotros.
porque no tenía por qué padecer por el pecado. Nosotros sí, pero como no había forma de un pecador salvar a otro pecador, ¿entiende? Era necesario que un hombre puro salvara a los pecadores. Por eso dice la Escritura en Romanos que tal vez alguien esté dispuesto a morir por un justo, ¿verdad? En esta vida. O sea, un justo no está hablando de una persona sin pecado, está hablando de una persona que es honesta, correcta, recta en sus acciones. Porque hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que son justas, ¿verdad? O justos. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero dice aquí, verso número 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, no eran los de él, enfermedades, dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero herido de Dios, él recibió la herida, pero los que habían cometido la falta éramos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Más claro, no canta un gallo. Molido por nuestros pecados. Y aquí está el verso 5. El castigo de nuestra paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21 que él por nosotros lo hizo pecado, es porque él llevó el castigo de todos nosotros. Él pagó el precio en la cruz para que fuéramos libres totalmente de nuestra condición. Bendito sea el Señor. Bueno, eso está definitivamente claro. Él mantuvo su santidad. Él fue hasta el infierno como ser humano, pero un hombre intacto. Y lo juzgaron porque definitivamente si alguien dice, no, yo doy mi vida por esa persona, pues va a tener que morir. Aunque él no lo haya cometido, la falta, si él da su vida y lo permite la ley, pues así es. Entonces Dios también así lo permitió, que alguien más pagara el precio por nosotros. Y obviamente no podía ser un pecador, tenía que ser un santo, y no había hombre santo. No hay justo ni aún uno. Entonces nuestro Señor tomó ese lugar. Bueno, aquí entonces llegamos a otro punto muy importante, porque el misterio de la piedad es algo, como ya mencionamos, un método, una fórmula divina que tiene una eficacia singular. O sea, Dios puede hacer cosas extraordinarias, como Él mismo dice, aquel que engendra, no engendrará, porque la propia María, la madre de Jesús, no es la madre de Dios, ¿verdad? Es la madre de Jesús, el cuerpo, el humano, dijo, ¿y cómo se hará esto, Señor? Porque yo no conozco varón. O sea, para ella era obvio que había que tener una intervención a través de un acto físico. Y entonces el ángel le explicó y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, lo que estaba dando a entender es que aquel que dio al hombre la capacidad de engendrar, él no puede engendrar. Aquel que dio la capacidad a la mujer de concebir, él no puede concebir. ¿Cómo es que el Dios que creó todas las cosas no puede también juntar todas las cosas, desvanecerlas y hacerlas de nuevo y mejores? Claro que sí. Pero Él no vive jugando de creador. Él no vive jugando de Dios. Él no vive practicando a ver cuál le sale mejor. ¿Qué creación le sale mejor? ¿O qué mundo le sale mejor? No. Él creó un plan. Él hizo una planificación. Y dentro de esa planificación, de ese plano, o de ese plan, estaba que permitiría que el pecado entrara y la voluntad humana y la voluntad de Satanás y todo se pusiera un caos para él llegar y resolverlo. Pero tomando la culpa del hombre. Esto es extraordinario porque eso muestra qué amor, qué entrañas de misericordia tiene nuestro Dios. Extraordinario. Entonces, ahora vamos a ver otra parte para entender esto. Es otra fórmula, otro método divino que es de eficacia singular. La sangre de Jesús
se transformó en nuestro alimento. Oh, ¿y ahora? Bueno, ustedes se recuerdan. Bueno, primero leamos en Hechos, capítulo número 20 y versículo 28. Ahí dice: por tanto, mirad por vosotros. Está aquí Pablo, es Pablo, creo, sí. Sí, Pablo, en su discurso de despedida en Mileto, y está hablando con los ancianos, con los presbíteros. Y les dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o presbíteros, para apacentar la iglesia o la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la victoria se obtuvo por el sacrificio. La victoria se obtuvo por el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Así como los holocaustos, los sacrificios del Antiguo Testamento era a través del derramar toda la sangre del animal degollado, así también Cristo derramó toda su sangre humana. En la vida eterna no se necesita más sangre humana. La vida del cuerpo no dependerá más de la sangre, porque la vida del cuerpo en la sangre está, ¿verdad? Cuando resucitemos no será inyectado otra vez, no tenemos una transfusión de sangre. No. En la resurrección, los que participen de la resurrección no necesitarán más del poder y de la alimentación de la sangre. Por eso es que ni siquiera vamos a necesitar de alimentarnos. Sí podremos comer y asimilar lo que comemos, pero no habrá una necesidad propiamente, ¿verdad? Si no, imagínense que Moisés pasó 80 días sin comer, 40 y 40, ¿verdad? Y el Señor Jesús comió después de haber resucitado, y ellos estaban asustados. Y dice Pedro también después, cuando dio su predicación en Hechos capítulo número 3, él dice que hemos tenido testimonios de su resurrección, nosotros que comimos y bebimos con Él. O sea, Él comió con ellos. Bueno, el hecho es de que aquí encontramos que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y si ustedes se recuerdan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, que es donde aparece interesante el número, que es el 666. El 666 es la gran apostasía, porque aquí en el 66 exactamente dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran discípulos todos, la mayoría, creo yo, todos, judíos, y ya no andaban con Él. ¿Por qué ya no andaban con Él? Por el discurso, como aquí mismo los propios judíos dijeron, verso 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué estaba ellos siendo dura esta palabra? Bueno, primeramente porque el Señor estaba hablando algo muy, muy profundo y era simbólico. Él dice aquí, vamos a ir juntos aquí al capítulo, estamos en el capítulo número 6, leamos del verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿de quién? De Cristo, porque Él es el pan vivo, vivirá para siempre. O sea, esta es la verdadera comida espiritual. Por eso Cristo le dice a la samaritana en Juan 4, yo tengo una comida, a los discípulos, yo tengo una comida de lo que vosotros no conocéis. Él se alimentaba de esa comida. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo que está diciendo él ahí, en otras palabras, es que su cuerpo, su carne, su cuerpo sería sacrificado. Es lo que él está diciendo. Él está usando estas palabras simbólicas para dar a entender el acto de su sacrificio, y a través del sacrificio, aquellos que creyeren en el sacrificio de Cristo, en que Él fue crucificado, llevó la culpa por nosotros, pero a través de su sacrificio nosotros hemos sido aceptados, como somos aceptados en el amado, ¿verdad? Como dice Efesios 1:6.
Entonces aquellos que creen en eso, ellos están asimilando la vida y de ese momento tienen también vida eterna. Verso 52, entonces los judíos contendían entre sí, y aquí está el conflicto que había, porque recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento había una orden para no comer sangre. Vamos aquí. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. O sea, ellos estaban entendiendo literalmente. El Señor no estaba promoviendo que sus discípulos se convirtieran en antropófagos, caníbales. No, de ninguna manera. Él estaba hablando aquí simbólicamente. Y dice, si no coméis, pero él todavía, a pesar de la mala interpretación de los discípulos, él no trató de decir, no hombre, yo no estoy hablando de este cuerpo, estoy hablando de la palabra que yo hablo, porque dice aquí 6:63, dice ahí, para entender, el espíritu es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Bueno, sí, explicó un poco, Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, pero luego él aquí, antes de eso, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, aceptáis el sacrificio de Él y bebéis su sangre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como la vida del cuerpo está en la sangre, la vida del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no tendrá vida si la sangre de Cristo no fluye en él. ¿Verdad? Por eso es necesario, dice él, beber la sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y además de eso yo le resucitaré en el día postrero, dice. Porque mi carne es de verdadera comida, aquí está el verdadero alimento espiritual, y mi sangre es verdadera bebida. Mi sangre, la sangre es la propia persona en sí, ¿verdad? Lo que ella tiene. Entonces está diciendo, el que come mi carne, verso 56, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, hay prácticamente una conexión eterna, única y fuerte, que hace que permanezcamos en Dios y Él permanezca en nosotros cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Sin embargo, ustedes se recuerdan que desde el principio, en Génesis capítulo 9, verso 4, después del diluvio, porque antes del diluvio los hombres no comían carne. El Señor les dio la orden o la libertad de comer carne después del diluvio. Dice en el capítulo 9, en el verso número 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive. Plantas no se mueven. Así es que yo no estoy en contra de los naturalistas, no estoy en contra de los vegetarianos, no. Pero creo que también los vegetarianos no deberían de dejar de comer proteína, carne, siempre. Lo necesitan. Yo sé que vivimos sin eso al principio, pero el Señor también dio la orden que podíamos comer carne, con una excepción, no comer la sangre de la carne. Esto es muy, muy importante, porque si no nos convertimos en personas fanáticas. El fanatismo nos lleva a hacer cosas que son extrañas y hasta podríamos llegar a caer en una herejía. Si no entendemos, si no aceptamos lo que el Señor nos dice. Yo no vuelvo a comer carne, pero el Señor dice que podíamos comer carne. O sea, vegetarianos, no critiquemos a los que comen carne. Y los que comen carne, no la coman con la sangre. Pero ¿por qué se hace una orden de los judíos? No, en esta época, antes del diluvio, y estoy viendo algo bíblico, no tratando de recordar cosas del pasado, por favor, ¿verdad? Pero antes del diluvio, la gente tenía el permiso de comer, como Adán y Eva comían de los frutos de los árboles, ¿verdad? Después que comenzaron a sembrar, entonces ya también, y habían plantas comestibles, o sea, tanto verduras como frutas, ellos comían. Es muy probable que los impíos, descendencia de Caín,
debido a que ellos también eran ganaderos, probablemente comenzaron a comer carne antes del permiso divino. Es probable. Pero ellos estaban violando algo que no era permitido, como sucede en todas las generaciones, en todas las épocas. Así ha sucedido. Entonces el Señor dice, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, la sangre, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, ¿verdad? Carne con su vida. Cuando se mata un animal, no se puede comer la carne y la sangre. No, se debe comer la carne, pero no la sangre. La sangre debe derramarse como agua en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que, ¿por qué? Porque ahí hay algo de la propia vida. Por eso es que también dice el Señor en Levítico 7, no voy a entrar más en detalles, 7, 26 y 27, 17, 10 al 14 y 19, 26 de Levítico, como también Deuteronomio 12, 23, está hablando ahí que la sangre fue dada para expiación. Desde el principio otra vez la figura estaba ahí. Ahora, pongan atención, después del diluvio el Señor permitió que comieran carne, pero sin su sangre. Judíos aún no existían en aquella época. La ley aún no existía en aquella época. Después del diluvio, más o menos pasaron 1500 años para que viniera la ley. Cuando vino la ley de Moisés, entonces se estableció como regla el hecho de que también no comieran carne con su sangre. ¿Por qué? Porque para Dios eso no es agradable. Se conlleva muchas situaciones religiosas y espirituales y cuestiones de demonios, ¿verdad? Y hay comidas con sangre que nosotros no deberíamos de comer, ¿verdad? En fin. Pero eso es, entonces, antes del diluvio, después del diluvio, en la ley, después de la ley, entre los gentiles, ya en Hechos capítulo 15, también se les dio la orden a los gentiles que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos. Vengan ustedes cómo está relacionado eso. Lo sacrificado a los ídolos y de comer sangre, de lo ahogado, dice. Ahogar es que la sangre se queda dentro del cuerpo del animal. Y ahí es lo que el Señor dice que no se debe hacer. ¿Por qué exactamente? Tal vez nosotros definitivamente no entendemos a cabalidad la razón, pero no interesa. Cuando se obedece, entonces hay beneficios. Cuando se quiere racionar todo y entender todo para obedecer, me lleva a una rebeldía. Y yo tengo que tener cuidado en relación a eso, tengo que tener un equilibrio. Yo quiero obedecer a Dios, aunque yo no entienda ahora sus motivos por los cuales me está dando cierta y determinada orden. ¿Por qué? Porque Él siempre busca lo mejor para mí y para ti. Entonces, independientemente que no entendamos ahora, necesitamos seguir adelante porque necesitamos otros fundamentos, otras bases, otros grados para subir, para entender mejor lo que Él nos ha dicho. Entonces, muy bien. Habiendo ya resumido esto, porque era necesario resumirlo, quiero tocar aquí entre paréntesis la cuestión, por ejemplo, de la transfusión de la sangre. ¿Qué hay de la transfusión de la sangre? Los cristianos deberían permitir la transfusión de sangre. No hay ningún problema con la transfusión de sangre. El Señor está hablando de comer sangre de animales muertos, ¿sí? De animales muertos. Y cuando se recibe una transfusión, es la sangre de una persona que aún está viva, de los donadores, ¿verdad? La transfusión transfundir, la transfusión de sangre es el proceso que consiste en inyectar sangre de un individuo sano en su vida a otro que está enfermo para mejorar su estado o para compensar o recuperar la sangre perdida, ¿verdad? Eso es en sí la transfusión, no hay ningún problema. De hecho, hasta los propios judíos, el pueblo judío, no rechaza la transfusión. Hay un grupo religioso por ahí que sí rechaza la transfusión, pero es por un mal entendimiento. Pero hasta el pueblo judío, es más, ellos mismos dicen, y en esas hay ciertas cosas en las cuales yo concuerdo, porque es obvio, ellos creen que la vida está arriba de cualquier acto ceremonial.
¿verdad? Por ejemplo, en el día de expiación es el día de Yom Kippur. Ese día se debe ayunar, no se debe comer nada. Y la Biblia dice que aquel que comiere algo va a ser eliminado de su pueblo. Sin embargo, ellos han tenido la libertad de decir que, bueno, la vida está arriba de los ceremonialismos y de ciertas órdenes. Entonces, cuando alguien está muy enfermo y necesita de ser alimentado el día de expiación, ellos dicen, no puede comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida está arriba de cualquier ceremonialismo. Entonces, cuando estamos hablando de una transfusión, eso es, la vida depende de la vida de esa persona depende de esa transfusión. La vida de esa persona depende de recibir sangre, ¿verdad? Hay personas donadoras que donan sangre, ¿verdad? Porque tienen que estar también, no pueden haber tenido hepatitis o tengan alguna enfermedad que pueda transmitirse a través de la sangre. Tienen que estar completamente sanos. Y miren, eso no hay ningún problema. Ustedes como cristianos pueden aceptar o hasta donar sangre. Pero cuando Jesús dice, si no comieres la carne, dijo el hombre, y no bebieres la sangre, no tendréis vida en vosotros. El Señor está hablando, como mencionamos, en un lenguaje místico. Él está hablando de la necesidad humana de creer en el camino de la vida de Dios a través de la muerte, del sacrificio de su Hijo. Vamos a creer en el camino de la vida, vamos a creer en recibir una vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Como Jesús dijo, muerte, yo soy tu muerte, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Entonces Cristo vino a través de su muerte a destruir el imperio de la muerte. Entonces Cristo fue la muerte de la muerte. Eso es superior, ¿verdad? El último enemigo que será destruido, dice 1 Corintios 15, será la muerte. Pero ella ya fue destruida en la cruz del Calvario a través de la muerte de Cristo. Entonces cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros también superamos ese patamar, llegamos a un padrón más alto de lo que la muerte puede tener ese dominio. Nosotros tendremos un dominio mayor espiritual. Aunque físicamente muramos, espiritualmente ya estamos salvos. Ya se nos garantiza, como dice, permanecerá en mí y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor se nos está garantizando que haber creído en el Señor y haber creído en su sacrificio, haber aceptado el sacrificio puro, santo, inmaculado de Él, que Él se hizo pecado por nosotros, no porque Él fuera pecador, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, ya, aunque el cuerpo está en la tumba, llegará el día en que ese cuerpo será levantado en resurrección para vivir eternamente. Una transformación, dice, transformado a semejanza del cuerpo de su gloria, o sea, al cuerpo de Cristo Jesús. Muy bien, entonces, cuando nosotros recibimos ese entendimiento de Cristo y de la obra que Él ha hecho, nosotros prácticamente internalizamos, o sea, interiorizamos la crucificación de Jesús por nosotros, y entonces en ese instante verdaderamente permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Lo asimilamos por la fe y Él nos asimila. Por eso es que Cristo, al tomar el cuerpo, el primer cuerpo humano transformado y glorioso que entró a los cielos fue el de Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús que nos abrió la puerta de los cielos para que nosotros sigamos. Ahora, para concluir, es el misterio de la sangre, porque la sangre de Cristo se convirtió en alimento. Pero ¿cómo es eso? Bueno, otra vez ahí, los métodos de Dios, las fórmulas de Dios son eficaces singularmente. A través de un proceso biológico, el hombre desde el inicio de su vida en este mundo, a través de convertirse o de llegar a ser un bebé, él se alimenta con lo que nosotros podemos llamar de la sangre blanca. ¿Cuál es la sangre blanca? La leche materna. Vean ustedes esto, qué maravilloso. Es un misterio y es un milagro del cuerpo femenino. Del cuerpo femenino. Por eso es que es nacido el hombre y mujer. No hay otro tipo solo hay dos géneros, ¿verdad? Y el cuerpo femenino produce la leche. Y vamos a ver cómo es que el Señor la prepara. Desde que la mujer concibe,
y queda embarazada y comienza a crecer su barriga, sus pechos comienzan también a crecer, a prepararse para aquel proceso para dar de mamar a su bebé. Desde el momento que ya nace el bebé, sus pechos también se llenan de leche, ¿verdad? Crecen para poder alimentar a aquel bebé. De hecho, el bebé que está en el vientre de su madre ya está siendo alimentado a través del cordón umbilical. Él no se alimenta por la boca. Interesante eso, ¿verdad? En el vientre de su madre, en la matriz. Y se alimenta por el cordón umbilical y es la sangre, ¿verdad? No es la sangre de la mamá la que de alguna manera, por un proceso biológico, permite que este niño reciba también alimento. Y van ustedes a entender ahora esto de una forma más clara. Pero la leche materna se produce a través de componentes que llegan a través de la sangre. ¡Qué interesante! En los pechos de la madre, ¿verdad? En sus pechos, allí, en la parte interna de los pechos, en los lóbulos, en los alveolos que están adentro del pecho de la mamá, ahí hay corrientes sanguíneas, ¿verdad? Venas que pasan por toda esa parte de ahí. Y como mencionaba, el bebé desde que está en el vientre, él ya trae por instinto la succión. Él hace esto. Eso ya es un instinto, el mover su boca para succionar, ¿verdad? Entonces, es más, la madre no puede ni siquiera tiene al bebé en su pecho y ya el nené está en la cama o está llorando porque quiere mamar y ya la leche comienza a salir, ¿verdad? Pero el momento cuando realmente eso sucede es el momento de la succión. Y como mencionamos, la leche materna es uno de los grandes milagros que produce el cuerpo femenino. ¿Qué es lo que sucede con la succión infantil? La succión infantil lo que hace es estimular, ¿verdad? Porque en el pecho de la mujer, en su pezón y en la aureola, la parte redondita de su pecho, ahí hay terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces, cuando el niño está succionando, en ese momento de la succión, escuchen esto, en el momento de la succión, entonces los nervios mandan inmediatamente información de que hay un niño que necesita mamar, que necesita leche. Y entonces van los nervios y van hasta la glándula hipófisis, aquí, que es la pituitaria, ¿verdad? La hipófisis, la pituitaria. Entonces, aquí en la base del cerebro, que es donde está esa glándula, llega la información e inmediatamente la pituitaria segrega o digamos así, libera dos hormonas. La primera es la prolactina, que desde lácteo, el Señor es grande. La prolactina y también libera la oxitocina. Son dos hormonas que la pituitaria, a través de la información que le envía la hipófisis, ¿verdad? Que es prácticamente la misma glándula, pues están ahí cerquita, pero envía esa información. Entonces la pituitaria libera primero la prolactina. Vamos a entender exactamente esto inmediatamente. La prolactina hace que los alveolos, que se encuentran en los lóbulos, en la parte interna, en los cachos, digamos así, de adentro, son como racimos de uvas, la parte interna del pecho de la madre, de las madres. ¡Qué maravilla! ¡Qué diseño! ¡Qué ciencia la del Señor! Vean ustedes cómo eso, que utilizando, porque la sangre se convierte en el alimento, por eso es que se llama la sangre blanca. Si ustedes nunca habían oído esto, ¿verdad? En la India, por ejemplo, llaman a la leche materna la sangre blanca. Y creo que en Perú también le llaman así. ¿Cómo es que llegaron a entender eso? Es extraordinario, pero es exactamente porque ya la ciencia sabe que es a través de la sangre. ¿Qué sucede? Bueno, cuando es liberada esa hormona llamada prolactina, hace que los alveolos que están aquí adentro, en ese racimo de uvas dentro de
de la mama, del pecho de la madre, ahí tiene las glándulas productoras de leche y hace que inmediatamente esas glándulas comiencen a succionar o digamos así a filtrar. Es una superfiltración, es un proceso biológico extraordinario porque la sangre comienza a correr en las partes internas y como la sangre corre, imagínense ustedes por ejemplo en el caso de una vaca. La vaca necesita de 300 a 500 litros de sangre pasando por la ubre para que se pueda producir 1 litro de leche. Extraordinario. O sea, 500 a 300, de 300 a 500 litros de sangre pasando por la ubre y entonces la ubre tiene la capacidad en la vaca de succionar, de filtrar de la sangre saca los componentes necesarios para crear la leche. ¡Qué cosa extraordinaria! Es un milagro. Es un milagro. Y así sucede con la mujer. Ahí pasa la sangre, entonces la prolactina hace que esas glándulas extraigan de la sangre todos los nutrientes necesarios, proteínas, todo tipo de vitaminas, todo aquello que va a venir a fortalecer el sistema inmunológico. De hecho, el calostro, que es lo primero que sale de la leche materna, eso es... Y el estómago del niño, cuando él nace, es como de una canica, el tamaño de una canica, bien pequeñito. Entonces se satisface con poco. Pero cuando el calostro es liberado, ese calostro viene al estómago y viene a los intestinos, los primeros 5 días aproximadamente, y digámoslo así, que cubre, que... la palabra se me fue, es como que blinda es la palabra, blinda el estómago y blinda los intestinos, ¿verdad? Y lo protege para que cuando venga ya el alimento, tanto el estómago, las paredes del estómago como los del intestino delgado puedan estar preparados para recibir el alimento y el otro para absorber, porque es donde en el intestino delgado donde se absorbe el alimento. Entonces la prolactina hace que esas glándulas mamarias, esas glándulas que están ahí de leche, productoras de leche, extraigan todo el alimento e inmediatamente también se libera la oxitocina. Y la oxitocina lo que hace es producir contracciones musculares que expulsan la leche. ¿Ven ustedes? Entonces en los tubos, digámoslo, tubos así o en los conductos mamarios, allí pasa la leche, pero eso es a través de una contracción, como músculos que están allí. Y lo que hace entonces es un trabajo sin par de un par de hormonas. La prolactina, que da la orden de extraer los nutrientes de la sangre que pasan ahí en los pechos, y la oxitocina, que da la orden para que los músculos internos del pecho lo expulsen y así comienza a salir la leche. Y aquel niñito, aquel bebé, por la succión natural, comienza a recibir la leche. Entonces, es un proceso natural. Dios toma de la mujer en su estado ya de haber dado a luz esa leche para dar de mamar a su hijito. Qué cosa impresionante nosotros podemos ver aquí entonces. Por eso es que es llamada la leche la sangre blanca. Y entonces, ¿recuerdan ustedes que el Señor dice que no deben de comer sangre? Dios no viola su ley, pero a través de sus fórmulas, a través de sus métodos, Él consigue hacer la obra preciosa. Por eso es que a través de la muerte de Cristo mató a la muerte. Y a través del proceso del misterio de la piedad, Él se hizo carne y así un hombre sin pecado nos liberó del pecado. ¿Cómo es que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos? Y ahora a través de la leche materna, a través de la sangre, se producen todos los nutrientes o se extraen todos los nutrientes para el ser humano para fortalecer su sistema inmunológico durante 2 años, a veces 3 años las madres pueden hasta dar de mamar y así hacen que crezca un niño saludable. Qué importante es esa leche. Entonces, la leche materna es el resultado de un proceso complejo de una ultrafiltración a través del plasma sanguíneo. Esto es
impresionante. Entonces, ahora termino con esta parte aquí. Vamos juntos a Primera de Pedro. Disculpen que me pasé un poquito de tiempo, pero vamos aquí a Primera de Pedro. Es común, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la escritura ahí en el verso número 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Oigan ahora, desead como niños recién nacidos. Entonces nos alimentamos de la sangre de Cristo, solo que a través de una transformación espiritual, así como el niño que se alimenta de la sangre de su madre, solo que a través de una transformación. Así también sucede. La sangre de Cristo, por eso dijo el Señor, si no comieres mi carne, no bebieres mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Eso es algo, es un misterio, es un milagro. Entonces dice, desead, nosotros también necesitamos la succión de infantil, la succión de bebé, para que la leche es dada de acuerdo a la succión, de acuerdo al hambre, de acuerdo a la necesidad del hombre. Si tú tienes hambre de Dios, tú podrás succionar y desear. No llegarás ni siquiera a tu lugar de oración y ya la leche comenzará a fluir, porque estás con hambre, estás con el deseo de recibir más del Señor, y es el Señor que te alimenta a través de los pechos de tu madre, que es la iglesia. La iglesia ha sido escogida como la madre de todos nosotros. Pero dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como el niño crece en su fortaleza y crece físicamente y mentalmente a través de la alimentación, el niño hasta los primeros 6 meses no necesita otro alimento más que la leche. Ahí recibe agua, ahí recibe nutrientes, ahí recibe proteínas, ahí recibe minerales. Todo lo que él necesita está en la leche materna. Imagínense ustedes lo que Dios hace a través del cuerpo femenino. Es algo extraordinario, algo que merece honra y gloria y pleitesía a aquel creador que hizo todas las cosas. Pero nosotros tenemos que desearla. Pero dice la escritura en Gálatas capítulo número 4 y dice, verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice. La Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, la iglesia, la Jerusalén celestial, es la madre de todos nosotros. Ella nos sustenta con sus pechos. Usted dirá, ay, pastor, yo creo que está exagerando el asunto. De ninguna manera. Quiero mostrarles ahora lo que dice en el libro de Isaías. Oh, vamos a ver si estoy exagerando. Vamos ahí al libro de Isaías, capítulo 66. Vamos juntos ahí. Por favor, aprovechemos el tiempo, que los días son malos. Capítulo 66, versículo número 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? Dice el Señor. ¿Quién vio tal cosa? Aquí hay varias preguntas. 3, 4. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y dice el Señor, pues en cuanto Sión, la iglesia, según Hebreos 12, 22 y 23, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La iglesia, Sión, estuvo de parto y dio a luz sus hijos. La iglesia es el cuerpo de Cristo que da a luz los hijos. Nosotros nacemos por la obra de la iglesia. Por eso es que Jesús les ordenó a sus discípulos de la iglesia ir por todo el mundo y hacer discípulos, hijos. Y dice, y yo que hago dar a luz, fíjense ustedes, yo que hago dar a luz, no haré nacer. O sea, lo que está diciendo es que yo voy a seguir con el proceso que yo inicié. Como dice la Escritura, aquel que comenzó en nosotros la boa obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces dice Jehová, yo que hago engendrar. Él es el que hace engendrar a los hombres. Él también puede engendrar, ¿verdad? E impediré el nacimiento, dice tu Dios. Si Él hace que sea engendrado y que el hombre engendre y que la mujer conciba, entonces
¿qué va a suceder? Él no va a permitir que nazcan, claro que sí. Lo que está diciendo es que aquel que inicia el proceso lo va a concluir. Y dice ahora en el versículo número 10, alegraos con Jerusalén, la Madre Celestial, y gozaos con ella todos los que la amáis. Los niños aman a su madre de una forma impresionante. El contacto que hay entre un bebé y su madre es impresionante. No solo la madre lo da a luz, lo trae 9 meses en su vientre, ¿verdad? Sufriendo con él y con dolores, con náuseas, todo lo que sea. Y cuando lo da a luz, aquellos dolores terribles, y de ahí nace, y después que nace el bebé se le olvidan los dolores, y ahí comienza ahora otro proceso de dolor en los pechos, pero comienza a darle a luz. Entonces la comunión, la unidad que hay entre esos dos seres es algo impresionante. Por eso es que el ser humano tiene mayores sentimientos hacia su madre que hacia su padre. Y es obvio, ¿verdad? No tengamos por qué sentir celos los padres. Alegraos, dice, con Jerusalén, y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, los que sufren con ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Nosotros tenemos que mamar y nos saciar de los pechos, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dijo Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis. Y en los brazos seréis traídos de esa madre, y sobre las rodillas seréis mimados. Porque aquel día, a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Jehová fará para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Está hablando de los pechos de sus consolaciones, y es lo que realmente sucede cuando un bebé se alimenta. Está llorando porque quiere mamar, pero cuando comienza a mamar se le olvida. Está siendo consolado, los pechos de sus consolaciones. Entonces, nuestra Madre Celestial espiritual es la iglesia, y es a través de sus pechos y por medio de la sangre de Cristo. Por eso que fuimos comprados con la sangre de Cristo, y a través de un proceso celestial se extrae de la sangre, que es la vida de un ser no muerto sino vivo. Nuestro Señor no es alguien que murió, es alguien que vive. Entonces es extraído, y de ahí la leche materna, la sangre blanca, es transmitida a nosotros. Pero va a depender entonces de cada uno de nosotros. Y así como el misterio que Dios se hizo carne, pagó nuestra culpa con el castigo que recibió en la cruz como una oferta sacrificial, mas no se contaminó con el pecado humano, es un misterio también la producción de la leche materna a través de la sangre de la madre. Y sin violar el orden de no comer sangre, el Señor cumple lo que dice y nos alimenta con su sangre, la leche de la palabra, a través de la iglesia. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros ese entendimiento para que crezcamos en su camino y no dejemos de alimentarnos de la sangre de Cristo Jesús. No es algo literal, es espiritual, y es a través de un proceso, como es físicamente es un proceso biológico, a través de lo espiritual es un proceso espiritual. Señor, te pido en el nombre de Jesús por mis amados hermanos, Señor, que esta palabra pueda haberles dado a cada uno de ellos entendimiento, pero sobre todo un anhelo profundo de tener más hambre de tu palabra, y que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Señor, para que a través de ella crezcamos para salvación. Bendice a mis hermanos, dales gozo, dales alegría, que ellos vivan para ti, que como el Señor se entregó en sacrificio vivo y santo, también tú nos ordenas a nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. De esa forma transformaremos nuestra vida y no nos conformaremos, no tomaremos la forma de este mundo, sino seremos semejantes a la gloria de tu naturaleza. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.